¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de fanáticos del emparrillado con Salvador y Juan José. Esta semana no hubo análisis NFL porque todavía no llega la fecha del draft y el Ujú. análisis vendrá después de ello, a ver cómo se reportaron los Entonces, equipos. Y noticias, ha habido muy pocas y hay un remolino afuera de mi casa. Por eso así fue así como que, ¿qué está pasando? Ha habido muy pocas noticias, ya salieron un par de relevantes, pero no, fueron tantas como para hacer un podcast nada más de ello. ujú. Por lo cual, estas noticias se van a juntar con las de la siguiente semana. Entonces, Lo que sí no se va a suspender y lo que sí continúa es el NFL Retro. Continuando con esta miniserie llamada Generación del 83. sí. Anteriormente hablamos de dos corebacks que fueron John Elway Ujú. y Jim Kelly. Y el día de hoy toca hablar de otro de los mariscales que me parece que fue el último mariscal de campo tomado de esa primera ronda, Ujú. de aquella Bueno, generación. de estos, de los que llegaron al Salón de la Fama, vamos, sí, Pero porque... de Tomos creo que fue el primero de la primera, el último de la primera ronda, Sí, sí, creo sí. que fue. Ujú. Y estamos hablando de Daniel Constantin Marino. Marino Ujú. Jr., Sí, sí, que nació en Pittsburgh, sí. Pensilvania, el 15 de septiembre de 1961. Sí, Y mejor conocido como como Dan Dan Marino, Marino. sí, entonces Como los conocemos, todos Dan lo conocen Marino. como Dan Marino. Por aquí tengo Dan Marino, él asistió a la primaria San Regis Catholic. Sí, Sí, la primaria. al ser es de descendencia italiana y Y polaca, polaca, ajá. entonces pues también pues, de religión católica, prácticamente asistió a escuelas de este Sí, tipo, hasta la de preparatoria, igual la preparatoria preparatoria, Central ujú, Católica de Pittsburgh. de Pittsburgh, sí, 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 y después de ahí pues, jugó en la Universidad de Pittsburgh, aunque en la preparatoria digamos que se destacaba también como un deportista Nato. que podría practicar varias disciplinas, Disciplinas. entre ellas el fútbol americano y el Béisbol. béisbol. Donde, por curiosamente, tenía tanta habilidad en el béisbol que antes de asistir a la universidad, ya había sido reclutado Sí, ya le habían por echado el ojo los Kansas City Royals. sí, los Reales de Kansas City, ya le habían Sí, echado el ojo antes de ingresar a la universidad, pero pues él decidió seguir sus estudios sí, universitarios, él jugar. decidió continuar con la carrera Ajá. universitaria en la misma ciudad donde nació y Ujú. creció, en Pittsburgh, para jugar con las Las Panteras Panteras de de la la Universidad de Universidad de Pittsburgh. Pittsburgh. Entró en 1979. Ujú. Eh, Cuando él entra, ¿cómo se llama este jugador? Por aquí lo tengo. No, perdí la información del jugador que estaba con... Él cuando entró a la universidad, pues a comparación de por ejemplo, John Elway, que pues, su paso por la universidad no fue tan trascendente en cuanto a números colectivos, en cuanto a números de equipo, él sí, las Panteras de Pittsburgh, pues en los 4 años que estuvo Dan Marino, llegaron a 4 tazones. Sí, El, llega que el fueron Fiesta el Bowl, Fiesta el Bowl, bueno, Sugar, el Cotton Bowl y el Gator Bowl fueron a los que llegó. sí, que en las 4 temporadas colegiales que Ujú. tuvo Dan Marino, completó 693 pases Sí, de sí. 1204 lanzados para Ujú. un total de 8597 yardas y con 79 touchdowns y 69 intercepciones. Creo que ese número Ujú. está un poquito... Sí, pero aún así tenía buenos números. Estuvo también ahí entre los candidatos para el trofeo Sí, Heisman, quedó en el cuarto en lugar el en las cuarto lugar en las votaciones. votaciones. Entonces ya desde la universidad se le veía que pues tenía cualidades, Sí, uno sí. de los prospectos para llegar a la, A la a la NFL. NFL. Estableció el récord de yardas por pase en una temporada, 2.876 en 1981, Ujú. y de carrera de 8.597. En cuanto a pases intentados y completados para una temporada,
de la Universidad de De Pittsburgh. Pittsburgh, sí, Sí, o sí. sea, él rompió y estableció récords en de la la Universidad de universidad. Pittsburgh. Ujú, sí, sí. Perdón, un ruido raro. Tanto fue su impacto para esa universidad que retiraron su Sí, número. sí, acabaron retirando su número, ingresó al Salón de la Fama de la universidad. Entonces sí, tuvo grandes números en la Universidad de Pittsburgh y, pues, todos esperaban que fuera un pick de primera La ronda ronda en el draft del 83 83. fue. No, creo que no pudo ganar el campeonato nacional con Pittsburgh. En ese entonces, todavía hasta los 90, el campeonato era muy confuso los campeonatos nacionales de universidades porque había muchos equipos con récord, el mismo récord en cuanto a ganados y a veces pues tenían que ganar un tazón para ser los campeones y no pues si perdían otro equipo que jugaba otro de los tazones importantes podía ganarlo, Ganar. que tuviera el récord. A veces había 2 o 3 campeones nacionales en la misma temporada, entonces sí era Y a muy... pesar de eso, Sí, no a ganó pesar ni de eso, uno. no, pero sí llegó a cuatro tazones. Sí, Fiesta Bowl, Gator Bowl, Sugar Bowl y Cotton Bowl. Ujú. Además fue All American en su segunda temporada, que es ser de el Sí, mejor de su sí, posición es en la como nación. como el Pro Bowler en la NFL. El All American son los mejores jugadores en la universitarios. Sí, de su posición Ujú, en la nación. Y se graduó en comunicaciones ujú. de la Sí, Universidad de sí. Pittsburgh. Luego su carrera que estudió. Sí, el problema es que su posición en el draft del 83 descendió al tener una pobre temporada. La última Sí, temporada ese colegial fue medio mala. sí, sí, sí. Y aparte, reportes de lesiones en la rodilla que Ujú, estaban empezando a afectar su movilidad. Que sí, por aquí había visto que tuvo una lesión en la universidad. ujú, sí, entonces eso, digamos que sus números pues avalaban su habilidad, pero digamos que cayó un poco su valor en cuanto al draft La por lesión. la Y esta última lesión. que no tuvo los Ujú, mejores números, sí, sí, pese a que tuvo un promedio bastante sí, sí. bueno, esta última le afectó bastante. Así como, por ejemplo, John Elway, que habíamos dicho que ese último partido contra California, Ujú. este, hizo que no pudiera ganar el Heisman. Dice que eso también hizo que Sí, perdiera valor ujú. ese Esa partido. derrota, sí, sí. Eligieron 5 corebacks Ujú. antes que él. John Elway, John Jim Elway, Crowley, Todd Blackledge, sí, Jim sí. Kelly, Tony Eason, Tony que Eason, se fue a Nueva a Inglaterra, Inglaterra, Ken O'Brien, que se ujú, fue a los Jets. a los Jets, y Dan Marino fue el último. Entonces pudo haber jugado en Nueva Inglaterra o en los Jets. Dan Marino Sí. pudo haber hecho cosas interesantes en Entonces esos equipos. llega la selección número 27 27, sí, sí. de la primera ronda y eligen a Dan Marino. Sí, Aquí hay una polémica ujú, que se ha alargado hasta apenas la temporada pasada, ujú, donde Pittsburgh, los sí, sí. acereros de Pittsburgh tenían la oportunidad De elegirlo, de sí, sí. elegir a Y Dan pues Marino muchos para ser el sucesor de Terry Bradshaw. Muchos esperaban que pues lo escogiera Pittsburgh, pues, la Universidad de Pittsburgh, y aparte, preparatoria, sí, 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 primaria, y todo en aparte, Pittsburgh. pues, ya Terry Bradshaw, pues, ya era un quarterback veterano, entonces iba a ser el cambio generacional ¿Y quién mejor que alguien de la ciudad sí, sí, natal? y Pittsburgh pues fue creo que un defensivo en esa Sí, primera ronda del no me draft. acuerdo cómo se llama. Gabriel Rivera creo que se Ah, llama. sí, 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 sí. Y Que no pasó nada con él, sí, diría sí. Garay. No pasó nada con él. Y después, pues, Miami acabó eligiendo a Dan No, Marino no. porque, pues, Miami sí buscaba un mariscal de campo. Como dato chapoy. Como dato chapoy, el draft del año pasado, Steelers agarró a Kenny Pickett, Sí, sí. egresado de De la la Universidad de Universidad de Pittsburgh. Pittsburgh, así como para tratar De no cometer el mismo error. no cometer el mismo error. Que bueno, en esta generación no hubo tan buenos corebacks, No, no, no. pero de todos modos, así como que le debían una a la universidad, Ujú, sí, sí. y eligieron a Kenny Pickett. Bueno, inició la temporada, perdón, como el suplente
de David Woolley. Sí, sí. Que pues era muy ineficiente en Miami. Por eso es que buscaban un mariscal de campo. Y Marino tuvo su primera oportunidad, su primera apertura, hasta la semana 6 ante los Bills de Buffalo, donde tuvo un rating de quarterback de 96.0 puntos. Un récord como novato que se mantuvo hasta que llegó Ben Roethlisberger en 2004 con 98.1 de rating. Sí, sí. En su primera temporada fue... Esto del rating hay que decirlo para los que no conocen sobre eso. Es un promedio que se saca de la actuación del quarterback en cuanto a pases y intentos y varias cosas. Es una fórmula muy compleja. Sí, la neta no me la sé de memoria, pero es muy compleja, pero abarca muchas cosas que hizo el quarterback en el partido. En el partido, sí, en su actuación. Y a veces también la sacan de la temporada, pero esta fue por partido. Son varias cosas del quarterback. O sea, muchos dicen rating, ¿qué es el rating? Es un promedio de su actuación. De varias calificaciones de acuerdo a su actuación, diferentes rubros. Sí, sí. En su primera temporada, Dan Marino fue seleccionado al Pro Bowl y se convirtió en el primer novato en iniciar un juego de Pro Bowl. Sí, imagínate la calidad de mariscal de campo que tenía Miami. Seguía con los mismos, con las mismas actuaciones. Aquí al principio, creo que eso no lo mencionamos cuando hicimos el podcast de John Elway. John Elway al principio tenía tuvo un inicio muy, muy difícil. Y aparte la prensa lo criticaba mucho precisamente por las actuaciones de Dan Marino. Pues habían llegado en la misma Kelly no, porque Kelly llegó. Sí, Kelly se fue a la USFL. Llegaron al mismo tiempo a la NFL y aparte pues John Elway iba como el pick número 1. Sí, la superestrella. Ajá, y Dan Marino pues ya lo decías, bajó un poco su valor en cuanto al draft por lesiones y los últimos números en la última temporada de la universidad. Entonces la prensa criticaba mucho a John Elway precisamente por esto, por los números en las primeras temporadas de Dan Marino, que pues eran mucho mejores que John Elway. Sí, por eso, qué calidad. Sí. Por eso esta miniserie de los podcasts es de generación del 83, porque llegaron unos quarterbacks brutales. Pero sí, a John Elway, al ser la primera selección, el prospecto 1 desde el colegial. Sí, en esas primeras temporadas lo criticaban mucho, criticaban a Denver por haber hecho el cambio por este jugador que pues no estaba demostrando nada, que Dan Marino pues estaba, a pesar de ser novato, ya estaba empezando a destacar. Aunque su primera temporada tuvo buenos números, no fue satisfactoria al ser eliminado Miami por los Seattle Seahawks, que en aquel entonces estaban en la misma conferencia. Estaban en la misma conferencia, en la división del oeste. En un Seahawks. Juego lluvioso con muchos fumbles, pérdidas de balón, Marino se vio afectado todo su juego debido a una lesión de rodilla sufrida 3 semanas antes. Sí, los problemas que traía de la universidad. Sí, esos serían los únicos juegos que se perdería hasta su lesión del tendón de Aquiles en el 93. O sea, desde que llegó se perdió algunos juegos y desde ahí 10 años jugó sin lesión. Sí, que de hecho pues ahí adelantándonos muchos años, hasta en esa lesión del tendón de Aquiles fue que no jugó en aquel famoso juego de Día de Acción de Gracias contra Dallas, y el suplente fue De Berg, creo que fue el suplente en ese juego. Quarterback De Berg y bueno, ya sabemos la historia de ese juego. Pero sí, ya sabemos, por ahí hay un podcast de juegos nevados y fríos que... pero sí, no estuvo Dan Marino en ese juego de Acción de Gracias. El siguiente año Marino obtendría la mejor temporada en números de su carrera y aparte ganador
del MVP de la temporada. Pues en esa temporada superaría varios récords. Rompió 6. Rompió 6. Entre los principales creo que fue de más touchdowns en la temporada. Creo que 48 pases, y 5,084 de más yardas. yardas. De hecho fue el primer quarterback en superar las 5,000 yardas en una temporada. En el 84. Su segunda temporada. En su segunda temporada. Imagínense. Y fue la temporada en que llegó al Super Bowl. Sí, llevaría a los Dolphins a una marca de 14-2, donde se vengaron de Seattle y vencieron a los Steelers en el juego de campeonato de la AFC, justamente para llevarlos al Super Bowl 19 contra los 49 de Joe Montana. Ese fue el... Le tocaba un equipo difícil. Sí, ya sabemos como que los Delfines habían corrido 74 veces en los playoffs, así que en el Super Bowl prefirieron dejar el juego en manos de Dan Marino. Sí, que fue un juego muy difícil. Solo estuvo parejo el primer cuarto. Ya a partir del segundo cuarto se empezó a separar San Francisco. Limitaron a Miami a 2 goles de campo y prácticamente pues no pudo hacer mucho. Sí, Marino completó Miami. 29 de 50 pases. Sí, eso te habla de que fue un juego, como dices, el juego terrestre no fue mucho y fue más el juego por pases, pues 50 pases en un juego. Y, si te acuerdas, hablamos de ese Super Bowl. Sí. Donde la defensiva presionaba a Marino y como se volvió un ataque unidireccional, solamente era presión a Marino y cubrir al ala cerrada, porque era lo único que estaba mandando. Pues, se dedicaron al puro juego aéreo y tuvo 2 intercepciones, creo que solo un pase de touchdown. Acabó 38-16 y pues spoiler, este sería el único Super Bowl que jugaría Dan Marino en toda su carrera, el único, y le tocó San Francisco enfrente y pues de Montana no pudo llegar a otro, no volvió a llegar a otro Super Bowl. La siguiente temporada registraron un récord de 12 ganados, 5 perdidos. El 2 de diciembre de 1985, Dan Marino derrotó con un marcador de 38-24 a los Chicago Bears, con lo cual, como dice, aseguró que los Delfines del 72 siguieran siendo el único equipo invicto en ganar un Super Bowl. Porque estos osos son aquellos osos del Super Bowl 20 que llegaron al Super Bowl donde le pusieron una paliza a Nueva Inglaterra y ganaron el Super Bowl. Llevaban un récord de... Llegaron con récord de 15-1, cuya única derrota fue contra Miami. Dan Marino llevaba, le ganó a los Cleveland Browns el divisional y en el campeonato de conferencia se encontró a los Patriotas de Nueva Inglaterra, con el cual perdieron 31-14. Un buen equipo de Nueva Inglaterra. Sí, por lo cual los Patriotas llegarían al Super Bowl contra estos osos y les pasarían por encima. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado Miami? Quien les había ganado el único partido? Hubiera estado interesante eso. En la temporada del 86, Marino consiguió otra temporada de más de 40 pases de touchdown, lanzando 44, convirtiéndolo en el primer quarterback en lanzar más de 40 pases de anotación en 2 temporadas. Sí. Un récord que también duró varios años. Sí. En 1987 hubo una huelga de jugadores, por lo cual solo se jugaron 15 partidos. De los cuales 2 se jugaron con jugadores sustitutos. Los de la película. Yo creo que ahí se inspiraron los de la película de los suplentes. No jugó Keanu Reeves. No habrá estado él. Y fíjate que aún así, en 13 juegos, Marino lanzó 26 pases de anotación, 2 pases por partido. Sí. Pero pues Miami quedó fuera de playoffs por tener un récord de 8-7. Desde ahí, bueno, ya pasándonos a la siguiente temporada, en 1988 sería la primera y única campaña con récord perdedor para los Dolphins en la era de Dan Marino. Imagínense. Jugó 17 temporadas y solamente una fue de récord perdedor. Sí, exactamente. Sí.
Sí, muy Eh, pocos quarterbacks duran tantos años en un solo equipo y con tantas temporadas ganadoras. sí, no, Marino es uno de los pocos corebacks de élite Ajá, que se han mantenido en un en un solo solo equipo. equipo. Ujú, sí, John Elway fue otro que Otro, también jugó siempre en Denver. Denver, este, Jim Kelly a lo mejor no duró mucho, pero jugó siempre en Buffalo. Buffalo, Roethlisberger, Roethlisberger, siempre en Eli Pittsburgh. Manning. Ujú, sí, sí. Sí, porque muchos han cambiado. Drew Sí, sí. Brees, Tom Sí, Brady, Joe Montana Joe cambió de equipo. Montana, Peyton Manning. Entonces Dan Marino es de Ujú, los pocos que jugó que toda se. su vida en un solo equipo. Ujú. Bueno, toda su vida deportiva. Ah, ya perdí El hilo. ya perdí el hilo del récord. Ganando solo 6 partidos y perdieron 10 en aquella Ujú, temporada. Su única temporada de récord perdedor fue ganaron 6 y perdieron 10. Y a pesar de eso, Marino lanzó 4,000 yardas, 28 pases de anotación. ujú. Sí, en estas temporadas, él llegó a los Delfines de Miami ya cuando el coach era Don Shula, que Don Shula llegó en 1970 y todavía Ujú, en los 80s era coach de Miami ujú. y fue coach de Dan Marino durante varias temporadas y pues, tuvieron números bastante buenos, Entonces, lo que estás diciendo. en 1989, la siguiente temporada, sería Ujú, otro año malo para los Delfines. ujú, Quedaron fuera por cuarto año consecutivo de los playoffs con marca de 8-8. ujú. No, y aún así, Marino tuvo otro año. Ahí ya no Sí, tengo sí. las estadísticas, pero aún Pero así, otro año, bueno, sí, otro año. siempre tuvo años buenos a pesar del récord del equipo. Aquí, aquí lo que decíamos, no pudo llegar a más Super Bowls, pero en cuanto a números personales, siempre fueron números buenos a pesar de que el equipo no tuviera buenas temporadas. El éxito colectivo no se le dio, pero el éxito personal en cuanto a la posición de quarterback, Y aún así, muchos mejores números de los de su de los de generación, su sí, sí, generación, sí. tanto que su segundo año, Ya él fue el primero en había llegar a Super Bowl, aunque lo haya perdido. Ujú, ya había roto varios récords, y siguió rompiendo récords, que fueron superados hasta después de los 2000. Sí, te digo, fue el primero de su generación en llegar a un Super Bowl, aunque lo haya perdido, pero fue el primero en empezar a establecerse Ujú, y ser de elite. sí, sí. En el año de 1990, los Delfines se hicieron de un equipo con una sólida defensiva que ayudó a Marino a llegar nuevamente a playoffs después de temporada con sequía de postemporada. Ujú, Con un récord de 12 ganados, 4 perdidos, clasificaron al juego de comodín recibiendo a Kansas City. ujú, Estando 3-14 abajo y en el último cuarto, regresó Marino lanzando 2 pases de touchdown y llevándose así el triunfo 17-14. sí, sí. Pero después de ese partido llegaría al juego divisional ante Búfalo. Sí, En sí, sí. Búfalo donde caerían 44-34. Sí, Y aún así les peleó. sí, ya eran aquellos Bills de Jim Kelly Ya de eran los los de cuatro Kelly, Super sí. Bowls, entonces sí era un equipo, le tocaron equipos difíciles y Y pues, aún así lanzó 3 pases de ujú, anotación, más de 300 yardas y corrió para una anotación sí, terrestre. sí. Aún así, en Ujú. el Búfalo, en el frío de Del Búfalo y filo con nieve. sí. Y vas de Miami Ah, a Buffalo. Búfalo. Bueno, que él vivía en Pittsburgh, así que pues Sí, sí, sí. no tenía Muy problema bueno. con el clima. En 1990, bueno, esa fue esa temporada, llegarían al Super Bowl los Bills. Ujú, sí, Creo que sí, sí, contra Gigantes. sí, Apenas sí, me fue. puse a ver ese partido. Estaba viendo el Gigantes Búfalo y dije, válgame 10. Pero bueno, ese es otro tema. En 1991, la siguiente temporada, Marino siguió con sus muy buenas Actuaciones. actuaciones, pero se lesionaba. Ahí fue Sí, donde ya se empezó a ser empezaba a más lesionarse. común las lesiones, sí, sí. Por lo que, pues su rendimiento ya no empezaba a ser el mejor. Ujú, Y pues terminaron con un récord de 8 ganados, 8 perdidos. Y perdiendo el último partido en tiempo extra con el cual podían pasar a playoffs, lo ujú. terminaron perdiendo. Así que esa es una temporada, digamos que corta. Sí, sí, sí. En el 92, Miami regresó a playoffs con marca de 11 ganados, 5 perdidos. Ganaron su división y vencieron en casa a San Diego 31-0. Ujú, Con 3 pases de anotación de Dan Marino. Y se encontraban
así llegaban a la final de la conferencia de la AFC, donde nuevamente se enfrentarían a los Bills de Buffalo en esa era de los 4 Super Bowls. Entonces, pues terminaron abajo 31-10, ya que los receptores de Miami soltaron muchos pases que eran importantes. Sí, digamos que sus actuaciones en playoffs fueron muy de claros oscuros, así que buenas y malas. Sí. Bueno, iba a decir un comentario, pero yo creo que lo guardo para el final. Al siguiente año ya nos pasamos a 1993. Digo, si tienes por ahí alguna información de algún año, dime para no ir tan rápido. Miami se presentó como el favorito para llegar al Super Bowl en el 93. Pero en la semana 5 Marino sufrió la lesión del tendón de Aquiles, que era la que mencionábamos. Que lo dejó fuera de la temporada. Sí. Y había dejado al equipo con un récord de 4 ganados, 1 perdido, pero como muchos equipos en todas las épocas sin tu mariscal de campo titular. Sin tu estrella. Pues, sin tu estrella el equipo se te cae, lo cual terminaron la temporada con un récord de 9 ganados, 7 perdidos. Sí, decíamos él, pues no, ni siquiera estuvo en aquel juego de Día de Acción de Gracias contra Dallas, en aquel juego de nieve y todas las incidencias que sucedieron. Sí, cuando los Dallas Cowboys tocan el balón en la zona cerca de la zona de anotación y lo agarra Miami y vuelven a patear. Sí, y gana. Cuando ya pensaban que ya había ganado Dallas, comete ese error Leon Led y le da la victoria a los Dallas, a Miami con el mariscal de campo era The Bear, creo que el suplente y Dan Marino, pues a partir de aquí empezó a tener más problemas con las lesiones, ya lo mermaron mucho, aunque seguía imponiendo récords. De ese año aquí dice que es Scott Mitchell. Scott Mitchell, sí. Tuvo varios juegos importantes hasta que también se lesionó. Fue Scott Mitchell primero y después The Bear. Y al final de la temporada ya empezaban las dudas. ¿A quién pones para la siguiente? ¿A Scott Mitchell que mostró buenas cosas? ¿O a Dan Marino? Que ya era veterano. Pero que estaba, ya sabías que te podía dar. Entonces al final Miami mantuvo a Marino en la titularidad. Y firmaron a Bernie Kosar como suplente por si pasaba algo. Bernie Kosar, que fue mariscal de campo de los Cleveland Browns en sus mejores años de los Cleveland Browns. Él fue ya la segunda mitad de los 80s, a finales de los 80s, principios de los 90s. Fue quarterback de los Browns hasta que llegó Bill Belichick a los Browns y lo sentó. Bill Belichick sentó a Bernie Kosar. Y de ahí pues ya fue prácticamente suplente, llegó de suplente a Miami. Bill Belichick siempre tomando decisiones drásticas. Y eso que ese Bernie Kosar él estuvo en el segundo juego de final de conferencia de los Browns contra los Broncos de Denver, en el del fumble, exactamente. ¿Fumble? No, de hecho él estuvo en los 3. Él estuvo en los 3, en el de The Drive, en el de fumble y en el último que no tenía un nombre, pero fue el tercero él estuvo, ganó entonces era un mariscal de campo, pues, digamos que con muchas aptitudes. Y mucha experiencia. Experiencia de playoffs. Hasta que nos sentó Belichick y pues acabó siendo suplente en Miami. Durante la temporada se cuestionó si Marino podía mantener el nivel al que estaban acostumbrados. Y tuvo 2 juegos que hicieron valer esa seguridad que les daba Marino. Uno de ellos fue en el partido inaugural contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. O igual un juego lluvioso en el infield. En el estadio de Miami compartía estadio de béisbol con los Marlines. Y haciendo el campo estaba muy lodoso. Estaba el diamante del campo de béisbol. A lo mejor hoy en día pues a muchos ya no les tocó ver eso, sobre todo a los nuevos fans, pero los que son fans veteranos de la NFL como nosotros. Todavía hasta hace unos años el de los Raiders. Raiders, pero muchos equipos anteriormente, sobre todo antes de los 2000, compartían estadios con los equipos de béisbol y les tocaba
la temporada del béisbol todavía estaba cuando empezaba la de la NFL, entonces pues Estaba el diamante de arcilla. sí, entonces cuando llovía pues se hacía un lodazal. Entonces, un juego en el que los dos equipos se combinaron para 894 Sí, sí. yardas, 9 anotaciones aéreas, pero Miami terminó llevándose el partido 39-35. Sí, sí. El otro juego que mantuvo la seguridad de Dan Marino fue un juego de visitando a los New York Jets, otro rival Sí, divisional, sí. donde engañó a la defensiva al Te- fintar que iba a azotar el balón para detener el reloj. Esta es una de las jugadas que están ahí dentro del Sí, folclore de el la fake NFL. spike, El ese fake debo spike. de anotarlo ahora que tengo mi libretita, el fake spike. Fake Spike, es una jugada mítica en la historia Sí. de la NFL. Cuando ya estás dentro de los últimos 2 minutos del partido y tú tienes el balón para tratar de empatar o ganar el juego, ya no tienes tiempos fuera para parar el balón, lo que hacen muchas veces los mariscales es azotar el balón Sí, para que cuente como pase es lo incompleto que y se detenga. lo que en las transmisiones escuchamos como que azota el balón el quarterback y se para el reloj, El que lo reloj azota atrás de la línea Sí, de la línea para que ofensiva, cuente como pase como pase incompleto y incompleto. Y para el el reloj. reloj. Pero Dan Marino lo que hizo es todos sabían por el tipo de formación y el tipo de situación en la que estaban. Pues todos lo va a azotar para detener el balón. Les entra en Para el balón. detener el juego. Detener el juego, perdón. Les entra en el balón. Hace una finta como el movimiento con la mano hacia abajo, Ajá. pero lo retiene, no lo azota, lo Ajá. retiene. Con lo cual busca a su receptor Sí. que pues aunque lo están cuidando no están tan Sí, alerta de no, él. pues la defensiva de Jets se fue con la finta de que iba a azotar el balón, entonces pues su reacción pues ya era ya de que se iba a acabar la jugada, y cuando en realidad no, ahí aprovechó esta fracción de segundos de descuido de la defensiva de para Jets, lanzarle a su receptor Ujú. y ganar el partido. ganar el partido. Sí, es una jugada muy Sí, recordada que recientemente, yo el que me acuerdo que la hizo recientemente Ben Ben Roethlisberger en un partido contra Dallas, Ajá, sí, justamente, en Pittsburgh. que hace el fake spike y Ajá. le lanza a Antonio Brown y anotan, Sí. pero después llega así que el Elliott con Prescott de su temporada de novato que fueron Fue la mejor la que tuvieron mejor los de dos. Y pues Elliott era la novedad, la sensación, pues les alcanzó a dar la vuelta en los últimos segundos con Sí, una sí. carrera como de 60 yardas. Más o menos. Sí, pero Ben Roethlisberger la hizo por ahí del 2016. Por ahí sí, más o Del menos. 2016 la hizo. Ujú, sí, Pero sí. la acuñó Dan Dan Marino, el Marino, fake sí, sí. spike. Esa la Spike. necesito apuntar Fake Spike. para las jugadas míticas, porque pues ya ves que te enseñé el Holy Roller Sí, y sí, el sí. Heady Ball, pues Fake Spike. el fake spike. ¿Qué crees nuevamente? Ya perdí el hilo de bueno, la temporada terminaron su temporada con un récord de 10 ganados, 6 perdidos. Ujú. Y derrotaron a los Kansas City Chiefs y sufrieron una derrota en playoffs ante los San Diego Chargers, Sí, sí. que llegarían al Super Bowl contra San Francisco. Ujú, San Francisco de Steve Young. Dan Marino fue nombrado el jugador regreso de ese año, después Ujú. de perderse la campaña anterior, con 30 pases de anotación y 4,448 yardas. ¿Te das cuenta que siempre ha tenido muy buenos números? Sí, sí. Bueno, salvo la de lesión y la de huelga. Ujú, No, creo que hasta en la de huelga tuvo sí, buenos números. para pues, los partidos que hubo, Ajá. los que jugó, que fueron solo 13, pues fueron buenos números. Números Siempre. la lesión, pues sí, no Sí, tenía. sí, siempre buenos números. Después de eso, Dan Marino no pasó la ronda divisional de playoffs por el resto de su carrera. Sí, Por lo que quedó. llegaba a divisional y no llegó. Y esos últimos años también se retiró Sí. Don Shula. Al final de la temporada Ujú. del 95, el entrenador Don Shula renuncia tras la derrota nuevamente de Miami ante Buffalo en la ronda de comodín. Sí, sí. Y después de ¿cuántos años? Don Shula pues dejaría después de 25 años 25. a Miami. Llegó en el 70, los llevó a 4 Super Bowls, Ujú. ganó 2 en los 70s, perdió el de San Francisco con Dan Marino, en los 70s perdió otro con Dallas, pero pues él fue el
coach de aquellos Delfines de temporada invicta y fue el coach de Dan Marino, donde pues tuvieron entre los dos, digamos que es una de las parejas de mariscal de campo quarterbacks de grandes no, de números. entrenador. Perdón, Sí, nos perdón. equivocamos. Sí, de entrenador y quarterback. Sí, pues Don Shula nada más tiene el récord de ganados, de juegos ganados en la NFL. Le saca a Bill Belichick como 40, Sí, 30, 40 partidos sí, todavía. Sí, sí, exactamente. Entonces, con Dan Marino, pues aparte Sí, temporadas imagínate, fue coach ganadoras. de Marino y de del corte militar. De Johnny Unitas. De Johnny Unitas. Imagínate qué coreback Sí, tuvo sí, Don entonces Shula. grandes corebacks. Entonces, pues, la carrera de Don Shula fue muy buena. A lo mejor le pasó como a Tom Landry y Chuck Noll, que ya después, a lo mejor al final, pues, no consiguieron, en cuanto a campeonatos y eso, no consiguieron los éxitos, pero en cuanto a números fueron bastante longevas y bastante buenas. Se retira en el 95 y llega a su reemplazo, Sí, sí. un tal Jimmy Johnson. Que venía de ganar 2 Super Bowls con los Vaqueros de Dallas. Sí, pero tenía de jefe a Jerry Jones. Salió de mala manera de Dallas. sí. Y eso que eran amigos. Y eso que eran amigos de la universidad. De la universidad y salieron ahí con problemas. Dejó Jimmy Johnson a los Vaqueros de Dallas porque ya no soportaba a Jerry Jones y llegó a Miami. Sí, él llegaba con una filosofía de posesión del balón, presentaba una buena oportunidad de llegar al Super Bowl. Y ¿sabes? Regresaba a Miami. Porque Jimmy Johnson Sí, había sido de coach los de la Universidad de Miami en los Huracanes, 80s, sí, antes de ser coach de Dallas. ¿Fue coach de Jim Kelly? No. Él llegó un año después de que saliera Jim Kelly Jimmy Johnson llega en el 84 a la Universidad de Miami. Hasta el 90, hasta principios de los 90 cuando se lo lleva Jerry Jones a Dallas y Jim Kelly sale en el 83 de la Universidad de Miami. Bueno, llega Jimmy Johnson, pero pues en sus 4 temporadas que estuvo al mando del equipo de entrenador jefe, no pudieron encontrar al corredor que pudiera darle... Sí, el juego terrestre fue lo que le faltó a Miami. Como decíamos, en cuanto a juego aéreo, pues sí lo podía cubrir Dan Marino, pero pues... Era un ataque unidireccional y predecible. Por eso es que tuvo grandes números, pero el juego terrestre ya en los 90 fue lo que le falló a Miami. Como dicen, el corredor fue la posición donde no pudieron establecer a uno que dominara en el juego terrestre. Sacado del retiro a Larry Sonka. Ya tienes como 60 años, pero a ver qué podemos hacer. Sí, en la temporada de 1997, que era la segunda de Jimmy Johnson, aquí fue donde ya empezaba a tener roces con Dan Marino. Sí, por lo mismo del tipo de juego de Jimmy Johnson. Sí, Marino quería ser muy, muy explosivo, muy aéreo. Sí, con ofensivas más explosivas y Jimmy Johnson pues, era más conservador. Sí, correr, tratar de tener posesión del balón. Sí, pero en Miami ya no tenías a Emmitt Smith. Pérdidas. Sí, exactamente. Quería establecer el mismo tipo de juego ofensivo que tenía en Dallas, pero pues no, en Miami pues no tenía los mismos jugadores. Y a pesar de este esquema de juego conservador, Dan Marino encabezó la liga en intentos de pase y pases completos. Sí. El tercero con más yardas, 3,780. Sí. Los Delfines se metieron a playoffs con récord de 9-7, pero perdieron el juego de comodín ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sí. Esos Patriotas ya con Drew Bledsoe, y creo que eran los Patriotas de Bill Parcells. Y fue cuando llegaron a aquel Super Bowl contra Green Bay y perdieron con el Green Bay de Brett Favre. Y Mike Holmgren, sí. En el 98 Dan Marino, con una campaña sólida y apoyado de una buena defensiva, dio nuevamente a los Delfines a playoffs con un récord de 10 ganados y 6 perdidos. Nada más que los Delfines se enfrentaron en casa a Buffalo en playoffs por 4ª ocasión. Y en este caso Marino sí les pudo ganar. Pues después de las otras derrotas. Sí. Estos Bills de Buffalo ya no eran los Bills de Buffalo de Jim Kelly. Ya no estaba Jim Kelly, ya no estaban varios. Creo que ya tampoco seguía Mark Levy. Entonces, ya eran otros Bills de Buffalo que ya no pudieron con estos Delfines. Después de ello llegaron al campeonato, al juego divisional, me parece, contra los Broncos de Denver de John Elway. Sí. Donde cayeron 38-3. Sí, ya 2 mariscales de campo veteranos ya para ese momento.
Bueno, sí, de la misma de la misma generación. generación. Y esta fue la temporada donde por fin John Elway pudo Pudo ganar ganar el un Super Super Bowl. Bowl. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque Sí, también digo, ya batalló. en sus últimos años los Oye, dos. fíjate, antes de continuar, fíjate, los 3 mariscales de campo de los que ya hablamos, Ujú, 3 que llegaron al Super Bowl, tres que les costó llegar al Super Bowl, que ujú. les costó, y que les tocaron enfrentar equipos fuertes y que Sí, sí. perdieron. Sí, sí, sí. Que perdieron. John Elway fue el único que pudo ganar y ya hasta el final de su carrera, Sí, sí, ya sí. penitas, Sí, fue como y que los otros dos, Jim Kelly, pues llegó a no, 4 y no no pudo pudo concretar ganar. ni uno. Marino solamente pudo llegar a A uno y uno no lo tampoco lo ganó. pudo ganar. Quarterbacks elite, Sí, sí, históricos, con grandes números, grandes pero de temporadas, récord pero perdedor en Super Bowl. sí, como decía, en cuanto a logros colectivos, logros de equipo, pues no No, tuvieron no, no. muchos. No tuvieron. El final de la carrera de Dan Marino estuvo Sí, muy sí, sí. marcado por la facilidad con la cual se empezaba a lesionar. Sí, ya empezó, tuvo la lesión de cuello, lesiones, Ujú. lesiones varias. Digamos que para ponerlo más en la época actual, empezó a ser del tipo Rotlisberger, Ujú. ya con muchas lesiones, y también su juego era de ese tipo. Para los que no vieron a Dan Marino y vieron a Rotlisberger, era un jugador que se sabía mover en la bolsa de protección, Ujú. no salía corriendo ni nada, pero daba los pasos necesarios para Sí. darse el tiempo en la bolsa de protección para lanzarte, tipo Rotlisberger. Esa temporada, la última temporada, terminarían los Delfines con una marca de 9 ganados, 7 perdidos, Ujú. alcanzando apenitas a meterse a Sí, sí, sí. playoffs, a pesar del rollo que ya traían ahí Dan Marino y Y Jimmy Jimmy Johnson. Johnson. Su primera victoria fue en playoffs fue vencer a los Seattle Seahawks. Ujú. Sí, sí. Todavía en la conferencia Todavía americana cuando estaban en la AFC oeste. Oeste. Ujú. Ujú. Porque está en una serie ofensiva de más de 80 yardas que le da la victoria 20 a 17. 20-17. En la siguiente ronda también de visitantes sufrieron una humillante Sí, derrota ante los Jaguares de Jacksonville por un marcador de 62-7. sí, este fue el último juego de Dan Marino. Y Fue lanzó su último pase de su último pase anotación, de pero anotación. De hecho, pues no terminó el partido, jugó solo a inicio de la segunda mitad, pero pues lo acabaron cambiando. Sí, fue un retiro pues amargo, amargo, sí, sí, muy sí. amargo. Como te digo, fue una carrera en cuanto a lo colectivo, en cuanto a logros de equipo, pues no tan, se puede decir que entre comillas, no tan buena como otros quarterbacks históricos, porque sí llegaron a muchos playoffs, tuvieron muchas temporadas ganadoras, pero solo pudieron llegar a Super a Bowl. un Super Bowl y no lo ganaron. Pero Pero, hablamos de los números, ujú, cuántas pero buenas sí, sí, temporadas sí, de pases de exactamente. touchdown, de yardas tuvo Dan Pero en Marino. cuanto a sus números individuales, pues ya para esa época, él ya ostentaba muchos de los récords que, que años después superaría a Brett Favre. Ujú. Y por ahí alguno Peyton Manning y algunos todavía siguen intactos. Entonces, pues, ya para esa época él tenía prácticamente todos los récords en cuanto a números de mariscal de Vale, campo. ¿cómo? Ujú. Antes de la temporada del 2000, Marino se convirtió en agente libre Sí, sí. y recibió ofertas de los acereros de Sí, Pittsburgh. Ahora sí ya lo quieren. No lo quisieron en el draft, ahora sí. Seattle, Tampa Bay y los Minnesota Vikings. Además de que los Delfines pues lo querían de volver a nuevo. firmar. Ujú. Pero pues él ya por las lesiones ya no se sentía con la misma Sí, seguridad. sí, Entonces sí, ya sí, sí, prefirió yo retirarse. ya era un mariscal de campo veterano y pues sí, yo creo que esa última derrota, para esa, yo ya empezaba a ver la NFL en ese entonces y me acuerdo que pues se anunciaba el retiro desde toda esa temporada se anunció, pues ya se sabía que se iba a retirar, que era la última temporada de Dan Marino, que era lo más probable. Entonces pues todos esperaban, llegó a playoffs, esperaban que pudiera hacer lo mismo que John Elway, de llegar a un Super Bowl y poder llegar a un Super Bowl y retirarse con un Super Bowl, pero pues Se retiró con una una derrota. derrota muy amarga. Digo, pues creo que en cuanto a lo colectivo sí fue muy amargo su paso
por la NFL en esta temporada, pues también después de ese juego no solo sería el último de Dan Marino en la NFL, sino también Jimmy Johnson. Sí, no, Después de ese juego renunció y ya jamás volvió a entrenar en la NFL. Fíjate, Marino, en el tiempo en el que estuvo, fue seleccionado a 9 Pro Bowls, Sí, sí. 7 ocasiones como titular, Sí. pero solo participó en 2 ocasiones debido a lesiones. Sí, las La lesiones, lesión se la sobre acabaron. todo al final de su carrera, fue lo que lo afectó mucho. Fíjate, aquí tengo las estadísticas de la carrera en la NFL ya para acabar con su historia y pasar ya para cerrar con la historia post NFL. Intentos de pase 8.358, pases completos 4.967. Sí, sí. Touchdowns de intercepciones 420 touchdowns contra 252 intercepciones. Y una calificación de 86.4. Sí, sí. Quarterback rate. Sí, en su carrera tuvo 61.361 yardas de por vida en la NFL y fue también un récord que creo que acabó después superando Brett Favre. Tuvo el récord de pases de touchdowns, de novato que lo rompió después sí, Big Ben. Sí, digo que tuvo varios récords que ya fueron superados hasta después de los 2000 por Brett Favre y por ahí uno de Peyton Manning. Tiene unos que creo que aún no han sido superados como de más juegos en una temporada con más de 400 yardas, que son 4 juegos. Tiene también por ahí el récord de más juegos de 300 yardas, que son 60 juegos con más de 300 yardas. Sí. Entonces, usted también tuvo 13 temporadas con más de 3,000 yardas, 6 temporadas con más de 4,000 yardas. Entonces, dices, unos números brutales. Prácticamente toda su carrera fue de buenos números en la NFL. Fíjate, antes de continuar con la historia post NFL, Dan Marino es uno de los, sobre todo mariscales de campo, porque es de lo que más se acuerda uno, que personas que no son fanáticos ubican. Sí, exactamente. Tú le preguntas a alguien que no sabe de la NFL o que no lo ve sobre jugadores de la NFL, sobre todo ya algunos te van a decir, no, pues yo me acuerdo nada más de Dan Marino o de Joe Montana. Más recientemente de Tom Brady. Y muchos empezaron a hay muchos aficionados de los Delfines de Miami que se hicieron fans de los Delfines de Miami por Dan Marino, a pesar de que no llegaron a un Super Bowl, pero pues, por por la popularidad de Dan Marino, por la trascendencia, muchos se hicieron fans de este equipo. Sí, fíjate, saludos a mi amigo Huesitos. Un día me estaba platicando que él en su antiguo cuarto, tenía un póster de Dan Marino, que no sabía quién era, pero tenía su póster de Dan Marino. Entonces sí, Dan Marino es uno de estos personajes que, aunque tú no seas fan de la NFL, lo vas a ubicar. Sí, trascendió la Montana. NFL. Yo, pues de la NFL, nada más Joe Montana, conozco a Dan Marino, a Joe Montana, a lo mejor a John Elway y Tom Brady, Peyton Manning, y ya, se acabó. Sí. Entonces, hizo una historia muy buena. Sí, su paso por la NFL fue de gran trascendencia. El domingo 17 de septiembre del 2000, en el medio tiempo del partido Delfines-Baltimore, en el Pro Player Stadium, la camiseta con el número 13 de Dan Marino fue retirada. Sí. El único otro número que habían retirado hasta ese momento era el 12 de Bob Greasy. Y después retiraron el 39 de Larry Csonka. Y se unió al anillo del honor de los Delfines. Bueno, lo indujeron al Salón de la Fama de la Universidad de Pittsburgh en el 2003. En el 2005 fue inducido al Salón de la Fama de la NFL, que en su primer año prácticamente de elegibilidad. Sí, es que no con los números que tenía, claro, pues, era prácticamente automático. Dan Marino está dentro de los 10 mejores quarterbacks de la historia. Y es más, hasta
pudiera ser que dentro de los 5 mejores quarterbacks. Híjole, ese sí ya está más debatible, pero sí. Yo creo que en cuanto a números, En cuanto a lo que hizo la NFL, sí, en cuanto a números, personales, sí, porque ahí están los Tom Brady, los Joe Montana, los Peyton Manning. Sí, que tuvieron pues, más éxitos colectivos. Pero sí, pues está complicado, pero sí está dentro de, por lo menos dentro de los primeros, sí está. Sí. Y aparte instalaron una estatua de bronce de tamaño real con la figura de Dan Marino afuera del estadio, del Hard Rock Stadium. A partir del 2004, Marino regresó brevemente a los Delfines como vicepresidente senior de operaciones, pero renunció porque no era lo suyo. Sí, lo que platica es que su familia no eran sus intereses de él, más bien no le interesaba, como que quería volver a jugar. Sí, él quería volver a equiparse con el equipo que tiene ahorita Miami. Yo creo que no dudes que pues no le por ahí estuvo la temporada pasada, estuvo en un juego en aquel juego de Miami contra los Jets, que acabaron ganando en los últimos segundos con un gol de campo para pasar a playoffs. Él estaba, creo que fue el último juego, ahí estaba en el campo Dan Marino, dándoles su bendición para que ganaran. También estuvo como analista el programa previo del domingo, de los domingos en la CBS, NFL Today se llamaba, del 2002 al 2013. Sí. Y el 18 de febrero del 2014 se anunció que Marino junto a Shannon Sharp estaban siendo reemplazados en su puesto por Tony González y Bart Scott. Sí, bueno, también Tony González por ahí deberíamos también de... Sí, uno que a lo mejor muchos no conocen. A mí todavía me tocó verlo jugar y yo escuchaba grandes cosas de él y lo vi jugar y un gran ala cerrada ese... Tony González. Hasta conocen a Kelsey, a de la Gronkowski. Era un jugador Tony muy González. Discreto. Y te digo, hoy en día, pues muchos a lo mejor no les suena el nombre, pero fue gran ala cerrada en su época de los Jefes de Kansas City. Ajá. Y en Atlanta también. En Atlanta, sí, ya al final de su carrera. El 24 de agosto del 2014, Dan Marino anunció que volvería a los Delfines, pero ya como un asesor especial. Por ahí me parece que también es accionista, copropietario. Bueno, tiene ahí unos asuntos como de que pues él ya también ha de tener su contrato de semipropietario o algo así. Un miembro honorario. De los Delfines. De los Delfines de Miami y se ha mantenido hasta la actualidad. Sí, que por ahí aparecen. Sí, dice juegos. Que Tua Tagovailoa ha mencionado que Dan Marino asiste regularmente a las reuniones del equipo para dar su opinión de para entrenarlo. Algo debería, a ver si le aprende algo. Esta es otra de las historias que dices, después de Dan Marino no lo han podido reemplazar. No, le ha costado, es un otro equipo al que le ha costado trabajo encontrar un buen quarterback, no digamos al nivel de Marino, porque eso va a ser bastante difícil, pero al menos uno que sea constante, que pueda reemplazarlo, por decirlo así. Porque lo que platicamos en el pasado de Jim Kelly pasó hasta Josh Allen. ¿Cuántos años pasaron? Y Miami pues simplemente no ha podido, pasó por ahí Tannehill, pasó Ryan Fitzpatrick, Jay Cutler, Tua Tagovailoa, estuvo... ¿Quién más estuvo? Estuvieron varios. Es que han estado muchos quarterbacks desde que salió Dan Marino. Tuvo Testaverde por ahí también. Creo que también. Entonces ha tenido muchos quarterbacks Miami desde Dan Marino y pues simplemente no han podido tener uno así que dure tantos años. Pues tú habrá que verlo, a ver qué tal sigue y qué tal cuántos años dura. Además de ser un jugador, de ser ejecutivo, de ser comentarista, también es una persona buscando la palabra que para sonar interesante, se me olvidó, con la Fundación Dan Marino. Se fundó en 1900, es como, quería decir una palabra más, como en lugar de activista quería decir una palabra más, acá... más intelectual y no la encontré. Filántropo. Ándale, sí, filántropo. Que la Fundación Dan Marino
se inauguró después de que su hijo Michael fuera diagnosticado con autismo. Ujú. Y la fundación ha distribuido más de 22 millones de dólares para programas de investigación, servicios y tratamiento que atienden a niños con discapacidades de neurodesarrollo. Esto de las fundaciones, pues ya ves que es algo que la NFL, los mismos jugadores durante la temporada, pues Ujú. hacen este tipo de acciones. Está el premio Walter Payton Al hombre del al año. hombre del año por la labor social, y muchos siguen después de su carrera como jugadores, siguen involucrados con asociaciones o fundan sus propias asociaciones, ya sea por experiencias personales como Dan Marino, ya habíamos mencionado el caso de Jim Kelly con su hijo, y otros pues involucrándose con otras asociaciones Sí. ya establecidas. Alguien más que le entró a esta fundación Dan Marino Ujú. para la investigación y servicios de tratamiento con estas discapacidades fue el mariscal de campo Doug Fleury, Eh, cuyo hijo también tiene Ujú. diagnóstico de autismo. Pero son Entonces, jugadores sí, que digo, han participado en estas actividades, pero pues también por su experiencia personal siguen sí, también por ahí se involucrados. sumó los Miami Heat a la Ujú. Sí, sí, fundación. el Heat de Miami, el equipo de básquetbol El de la equipo NBA. entonces, la fundación de Dan Marino para la investigación y Sí, tratamiento de este esto es de bueno, digo, esta es algo que situación es muy es bueno. algo que me gusta de la NFL, que hagan este tipo de cosas. Ya ves, han hecho cuando ha habido tragedias de eventos de la naturaleza, Eso, como lo que ocurrió en Houston ahora con con J.J. Watt. J.J. Watt, que hizo ahí Ujú. donaciones Ya, pues, y ya ves que ahora en el recaudación. caso cuando fue lo de Damar Hamlin, Ujú, muchas personas para mostrar su apoyo al jugador ujú. donaron a su fundación de él. Sí, sí, sí. Ujú. Digo, los jugadores, aparte de lo que hacen cuando están como profesionales, muchos continúan con estas labores después de ser jugadores profesionales. Ok, continuamos. Ya casi acabamos. Es que es un jugador Sí, con mucha con mucha historia, historia, mucha sí, sí. historia. Dan Marino no solamente es un filántropo, ahora sí ya lo dije, un jugador de NFL histórico, Mm. comentarista y asesor de Tua Tagovailoa, sino también actor. Sí, sí, sí. En 1994 salió en una película llamada Ace Ventura, Eso. detective de Sí, mascotas, yo, haciendo la del mismo. yo vi esa película cuando era niño y pues, lo identifiqué y Sí, empezaba a ver NFL. Y, sí, ahora le junto a dan Marino. Jim Carrey. Jim Carrey, y aparecía por ahí un delfín que creo que era la mascota de los delfines en aquel Sí, entonces. la película gira en torno al equipo de los Delfines de Ajá. Miami y a Y Dan Marino. y a la mascota, el Y a la delfín. mascota, así que se la Ujú. habían Que se la habían robado. robado, algo así trata la Sí, película. entonces, sale Dan Marino en la O sea, película, con Jim imagínate, Carrey. Jim Carrey. También sale en la película de Adam Sandler, el pequeño Nick. Eso sí, no Sí, no, yo lo tampoco, ubico. de que le pregunte, que donde creo que le pregunta a Satanás por un anillo del Super Bowl. Vendería su alma. Yo Sí, creo que sí, yo creo que, bueno, a lo mejor no vendería su alma, pero yo creo que si le preguntaran, cambiaría todos sus récords por haber ganado un Super por Bowl. habérselo ganado a Montana, Sí, sí, o imagínate. a cualquiera, yo creo, por haber ganado un Super Bowl, yo creo que Sí. sí cambiaría todos sus Aquí no récords. participa él, bueno, participa su voz Ujú. en la siguiente que es, sale en un capítulo de Los Simpson. Sí, sí, sí. Sí, donde Sí, donde sale van él, al Super Bowl, sale Larry Sonka y el otro, no se no me me va acuerdo el si nombre. sale Troy Aikman o Joe Montana, uno de No esos me sale acuerdo. en ese capítulo y sale pues el dibujo de animado de Dan De Dan Marino, Marino, sí, que creo sí. que lanza un pase, ¿no? Lanza un pase a Lanza un pase Bart a y Bart y lo lo atrapa intercepta a Homero. Homero y va Larry Sonka a taclear a Homero. Entonces, sí, es divertido ese capítulo cuando van al Super Bowl a Y Miami. justamente sale también Dan Marino Ujú. y sale en Bad Boys 2 y en otras películas que como que ya Sí. no son tan relevantes. Pero veo hasta eso. Digo que es una figura que trascendió más allá de la NFL, Estuvo en un video musical. una figura que pues, el nombre muchos lo ubican y lo identifican con la NFL. Sí, tristemente
no pudo ganar un Super Sí, Bowl, sí, sí. tristemente tuvo, el final de su carrera fue el último partido, fue muy malo, Sí, no se terminó pudo peleándose con retirar. el head coach, No se pudo retirar de la mejor manera, así como lo hizo John Elway, por ejemplo. como lo Entonces, hizo Peyton Manning, que igual levantando sí, el sí, sí, no, Lombardi. fue un final que pues creo que se merecía un mejor final, pero pues Sí. bueno, a veces Yo así, también fue de los primeros ah, jugadores que conocí, a así, Dan Marino. así terminan a veces las carreras. Yo me acuerdo de aquel juego contra Jacksonville que pues todos, pues, qué mal final para una leyenda como Dan Sí, Marino, pero unos Jacksonville que en también ese entonces un equipo. empezaba en la NFL, llegó en el 96 los Sí, Jaguares, el head coach era era Tom Coughlin, y su mariscal de campo era Mark Brunner. Mark Brunell, sí. Y Entonces, era un gran equipo, me acuerdo de esos Jaguares, era un gran equipo, pues pero sí, también le tocó sí, lidiar sí, con sí, equipos con muy equipos muy, buenos, muy difíciles, muy los Bills de difíciles. Buffalo de Jim Kelly, el Kelly, Super Bowl contra contra Montana, Montana, sí, los sí, sí, Patriotas de Bill de Bill Parcells y Drew Parcells. Sí, Bledsoe. no, le tocó equipos muy, muy complicados de enfrentar, pero fue una gran carrera. Digo, durante muchos años él ostentó Estos los récords. récords de la NFL, entonces, Sí, qué buena generación ya. Ya sí. con esto cerramos la miniserie y el capítulo Bueno, de habría que hacer una mención honorífica antes de cerrar el a capítulo los otros a los, quarterbacks. a los otros jugadores que a mi Ah, parecer fueron de los importantes importantes. en ese draft, Ok. que fue Eric Dickerson, que también Corredor fue un gran corredor de los Rams. legendario de los Rams. Sí, Jim Covert estuvo en la línea ofensiva de los Osos de Chicago del 85. Sí, sí me acuerdo. Jim Covert, que también fue seleccionado en ese draft, que pues, también es Salón de la Fama. Jim Covert. Bruce Matthews, Bruce, otro Salón de la la Fama, que fama. también estuvo, que duró Jugó muchos con los años en los petroleros Petroleros, después en los Titanes. De hecho, él estuvo en ese Super Bowl con los Rams, que ya habíamos repasado el Super Bowl de los Rams de Kurt Warner en el 2000. Entonces fue una carrera también muy muy longeva, larga. muy larga y muy buena. Estuvo Darrell Green, un esquinero de los Redskins, que ganó 2 Super Bowls con los Redskins Ujú. bueno, los últimos 2 Super Bowls que han ganado los Redskins. Estuvo uno que a lo mejor te sonará el nombre, Dave Durson. Dave Durson, sí, él fue, ¿qué Eh, posición jugaba con él, los él Osos? era safety de los Osos, De ganó el los Osos. Super Bowl con los Osos en el 85, después ganó el Super Bowl con los Gigantes en el 90 ¿Tá? y Y pues estuvo involucrado sí, en lamentablemente. esta situación de las Ajá, conmociones, sí, y sí, sí. acabó su carrera dándose un disparo en el pecho. Bueno, no acabó su carrera, sino ya No, o sea, su vida retirado, más su bien. vida, su vida, Acabó su vida dándose un disparo en el pecho para que su cerebro fuera investigado. investigado por esta. Él era, bueno, según lo que dice la película, Ujú. él era uno de los personajes que estaban en contra Sí, que negaban que todo esto negaba todo eso y al final sí. del ETC en los Pero sí, jugadores. qué jugador también. Sí, Qué Dave Durson, jugadorzote. sí, sí, lamentablemente Este, terminó así su vida. Y también otro del Salón de la Fama, Richard Dent, Richard Dent, el, igual el más valioso en ese Super Bowl igual de 20 de los Osos de Chicago. Chicago. Que pudo haber sido Chicago o Miami, como dijimos, que pudo haber sido Sí, sí, Chicago sí. o Miami. Entonces fue una generación muy Muy buena prolífica sí. de jugadores. Y Muy por ahí buena. todos los otros mariscales, Tony Eason, pues Tony estuvo Eason, en Nueva sí, Inglaterra, que pero no llegó al Salón de la Fama, pero pero es un mariscal de campo recordado. y Ken Ken O'Brien O'Brien, también. sí, con los También, Jets. pero tan solo estos también llegaron al Salón de la Fama y son jugadores Sí, que y trascendieron y generación de aventarnos todos estos jugadores ya sería sí, 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 mucho, sí, pero muchísimo, pero es hay que la una generación mención del honorífica. 83, Sí, fue muy buena, muy fue buena. A muy ver, esta que ya, tengo con esto se acaba la miniserie de generación del 83 con Dan Marino. Me pregunto si esta, no, ese es, como dice Enrique Garay, el draft es una ciencia inexacta. Sí, sí, sí. Me pregunto si algún día, o este draft que viene, o algún día volveremos a ver un Una reclutamiento, generación. una generación igual que ¿Quién esta. sabe? ¿Quién sabe? Al menos Está en los muy últimos años buena. no ha No habido ha habido. una, Ah, ¿sí? había salido buenos jugadores, pero Sí, no así, no no tantos tantos, que lleguen al Salón de la Fama y o que se todo. proyecten para, no. Sí, sí, sí. Que tengan buenas temporadas, no han salido tantos. Sí. John Elway, Jim Kelly, Dan Marino, los estelares, Ujú, sí, mariscales sí. estelares de esta generación. Con esto cerramos esta minisección del NFL Retro, generación del 83.
una de las mejores que ha habido en la historia de la NFL. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like al podcast, comentar qué tal les pareció. Seguirnos en las otras plataformas como Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts, así como en el Twitter FD Emparrillado. Así que bueno, ya falta todavía menos para el draft. Todavía como unas 3 semanas. Sí, todavía por aquí tengo otros 2 NFL retro planeados con temática del draft. Espero les guste, ¿vale? Así que bueno, eso sería todo, amigos. Nos vemos. Adiós a todos.